El Jardín Botánico de Bogotá presenta La Muticia, un medio para la conservación. Novena semana de la investigación. Dentro de las muchas y diversas interacciones que establecen las plantas, encontramos aquellas que se interrelacionan con hongos, virus y bacterias, entre otros. Estas interacciones pueden darse en todas las partes de la planta, generando asociaciones que varían entre especies, etapas de desarrollo, ecosistemas y condiciones ambientales. Un ejemplo de este tipo de interacciones son las que establecen hongos microscópicos con las raíces de orquídeas, que son fundamentales para su germinación, captación de nutrientes y reproducción. A pesar de que se reconoce la importancia de estas interacciones, el conocimiento disponible es muy limitado, más aún en lo que se refiere a identificar cómo se comportan los microorganismos simultáneamente y cuáles son sus efectos sobre la planta. Razón por la cual desde el componente uso de los recursos fitogenéticos, la línea de organismos asociados, planteamos una investigación para generar la línea base de conocimiento que nos permita identificar los puntos claves que deben abordarse experimentalmente para el aprovechamiento de estas interacciones. En este episodio trataremos una investigación que aborda las interacciones entre microorganismos como bacterias, hongos, entre otros, y las plantas, como lo acabamos de escuchar. La investigación hace parte de la misionalidad del Jardín Botánico de Bogotá y se desarrolla en distintos ejes temáticos con el fin de ampliar el conocimiento sobre la flora altoandina y del páramo, y también para promover su preservación. Les habla Luis Alfonso Cano y les doy la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan en La Muticia, un medio para la conservación. En el estudio de La Muticia, desde el Jardín Botánico de Bogotá, nos acompañan las investigadoras de la Subdirección Científica Marta Pinzón. Hola a todos. Y Natalia Chavarro. Bienvenidas. Hola Natalia. Luis Alfonso, gracias por la presentación. Estamos en La Muticia, un medio para la conservación. Natalia, antes de comenzar a hablar sobre la investigación, cuéntenos de dónde sale la idea de investigar sobre las interacciones entre microorganismos y las plantas. Claro que sí. Mira, la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá tiene la misionalidad de generar conocimiento. Para ello tiene diferentes líneas de investigación. En este caso, uso de los recursos fitogenéticos es un componente que reúne 3 líneas. Ahora vamos a hablar de la línea de investigación en organismos asociados. Aquí nosotros nos propusimos en los siguientes 3 años generar un prototipo de un bioinsumo que nos ayude con la protección de unas colecciones especializadas para la conservación, dentro de las que se encuentran las orquídeas, las pasifloras como los maracuyás o las curúas, entre otras familias. Y lo que queremos nosotros es, con el conocimiento que vamos a generar una solución o un polvo, no hemos definido cuál va a ser esa presentación, que nos ayude a proteger esas especies que son muy importantes para la conservación de los recursos del Distrito Capital y la región, frente a ataques por patógenos o ataques por plagas. Y de esta manera, pues aportar a la conservación de la biodiversidad de Bogotá, Distrito Capital. Bueno, fitogenético, patógenos, bioinsumo, microorganismos. Marta, vamos a un poco hablar sobre todos estos términos para poder entender bien esta investigación. Iniciemos con ¿qué es un microorganismo? Bueno, un microorganismo es un organismo vivo muy pequeño, puede ser una bacteria, un hongo, un virus, entre otros, que no lo podemos ver a simple vista. Por esa razón, entonces, tenemos que usar equipos ópticos como los microscopios. Estos, aunque pequeños, son fundamentales para, digamos que todos los ciclos biológicos, degradan materia orgánica, se usan para la producción de alimentos, son importantes en la elaboración de medicinas, entre otros. Para ponerte un ejemplo, entonces un microorganismo hace cuenta como su tamaño, es como si cogiéramos 1 milímetro, lo dividimos en 1000 partes y cogemos una partecita de esas
a eso equivale un microorganismo, a una micra. Entonces, definitivamente el ojo humano no tiene la resolución para ver, digamos, o distinguir este tamaño. Bueno, Natalia, los hongos microscópicos son los que vemos creciendo en los jardines o en los bosques acá cerca de Bogotá cuando salimos por ahí. No, no son los mismos. Como lo dijo Marta Liliana hace un minuto, necesitas una herramienta especial para identificar un microorganismo, que son los microscopios. Dentro de esos microorganismos encontramos los hongos microscópicos. Entonces, si tú vas a un bosque, vas a encontrar así creciendo sobre la tierra, sobre madera, incluso sobre excrementos de algunos animales como las vacas, unos hongos que son diversos, ¿no? Pueden ser como orejas, pueden ser estos que les gustan a todo el mundo que tienen los sombreritos rojos, Sí, que son las amanitas, y los ves fácilmente, pero debajo de todo eso seguramente hay una comunidad enorme de hongos que no puedes ver, pero que sí son muy importantes, porque sí tienen la misma función que esos grandotes que tú estás viendo, que es la de la degradación de la materia. Ellos constituyen el último eslabón de la cadena trófica, donde ya todo se reintegra al suelo. Bueno, muy bien. Marta, ¿qué es una interacción? O sea, ¿cómo se dan esas interacciones entre las plantas y otros organismos? Bueno, una interacción es una relación entre dos o más organismos o microorganismos, y retomando el ejemplo de la introducción en el que hablamos de hongos y orquídeas, digamos que hay relaciones positivas, beneficiosas y otras no tanto. En el caso de esta relación entre hongos y orquídeas es una relación que beneficia a ambos organismos, o sea, es una relación simbiótica en la que la planta le otorga al hongo nutrientes y azúcares que digamos que ella genera en sus procesos biológicos, y el hongo permite que la planta pueda tomar nutrientes que están más allá del alcance de las raíces de la planta. El hongo también brinda una barrera, una protección contra organismos que pueden causar la enfermedad, y adicionalmente se ha encontrado que en algunas semillas de orquídeas el hongo es fundamental para que estas semillas germinen. Muy interesante esto. Natalia, ¿por qué investigar estas interacciones? Bueno, las interacciones son fundamentales para la conservación porque ellas regulan muchos de los procesos que ocurren en un ecosistema. Saliéndonos un poquito de los microorganismos, tú no puedes conservar una planta si no conservas su polinizador, su abejita, porque pues cómo se va a reproducir. Entonces es muy importante conocer las interacciones que se establecen entre los diferentes componentes de un ecosistema. Ahora, nosotros, además del conocimiento que nos interesa para poder generar estrategias de conservación reales, queremos poner este conocimiento en un producto tangible que responda a algunas preguntas de la ciudad. Nos estamos, como lo dije al inicio de este podcast, centrando en las colecciones especializadas para la conservación, que pueden ser las orquídeas, porque el Jardín Botánico de Bogotá es el jardín con la colección más grande de orquídeas a nivel nacional. Entonces, pues nos interesa protegerlas, porque son una especie muy carismática. La mayoría de las especies tienen diferentes amenazas y diferentes estados de conservación, y nos interesa que por medio de la aplicación del conocimiento que identifiquemos frente a unos microorganismos, las podamos proteger para que perduren en el tiempo. Marta, en la introducción se habla sobre una línea base, ¿sí? Entonces, ¿cómo se está generando esa línea a la que ustedes se refieren? Bueno, esta línea base parte de una revisión de bibliografía, es decir, de artículos científicos, de tesis de doctorado, de tesis de pregrado, de capítulos de libros, entre otros, que están relacionados con diferentes términos que nos interesan, como son bioinsumos, interacciones, plantas de interés para la conservación, entre otros. Porque la idea es, digamos que, reunir la mayor cantidad de información y evidencia que nos permita direccionar todo este conocimiento hacia la formulación y el desarrollo de un insumo biológico que no solo influya en la salud de las plantas, sino también en su desarrollo. Una curiosidad, Marta, como tú has estado, digamos, revisando toda esa bibliografía, todos esos documentos, ¿has encontrado que en Colombia se está investigando mucho sobre este tema o no? De lo que has visto. Bueno, hemos encontrado algunas iniciativas direccionadas hacia especies de uso agrícola,
principalmente en universidades como trabajos de grado, tesis, entre otras, pero digamos que este trabajo para especies de importancia para la conservación podría ser un trabajo pionero en este sentido. Qué bien, qué interesante. ¿Y a qué resultados han llegado entonces hasta este momento? Bueno, por el momento entonces que hemos encontrado que información generada respecto a interacciones y especies se enfoca principalmente en especies de uso agrícola. Por ejemplo, hemos encontrado que para el ají hay una asociación interesante de microorganismos que permiten que esta especie sobreviva bajo diferentes condiciones ambientales, como son altas temperaturas y baja disponibilidad de agua. Sin embargo, lo que es relacionado con especies de importancia para la conservación, la información es muy escasa. Sí. También hemos encontrado que en esas comunidades de microorganismos, donde habitan hongos, bacterias, entre otros, menos del 1% de los que se encuentran allí los podemos cultivar a nivel de laboratorio. Sin embargo, si logramos, digamos, combinar técnicas clásicas como los cultivos en medios enriquecidos y técnicas moleculares que estudian los genomas de estos microorganismos, pues digamos que podemos estudiar la importancia de esas interacciones y cómo estas van a influir en el desarrollo de las plantas. Sin embargo, digamos que a nivel de bioinsumos o insumos biológicos, las interacciones que se utilizan como principio activo de estas son casi todas relacionadas con microorganismos foráneos. Eso hace que ellos no puedan adaptarse a condiciones y poblaciones locales. Por lo que este estudio que está desarrollando el Jardín Botánico, pues digamos que tiene todo el potencial de estudiar esas interacciones nativas y formularlas como ingrediente principal de un insumo biológico. Bueno, Natalia, a manera de resumen, ¿a qué conclusiones han llegado? Bueno, esta investigación ha sido muy interesante porque nos ha permitido acercarnos al conocimiento de estas interacciones tan desconocidas, pero no solo eso, sino que ha estado direccionada a la resolución de un problema concreto, que es proteger estas especies de importancia para la conservación. También hemos identificado que somos una entidad pionera en la generación de conocimiento de las interacciones microbianas y específicamente, qué pena ser insistente con el tema, pero las especies para la conservación no han sido muy abordadas y esto es importante. Y pues también hemos establecido con esta investigación cuáles son los pasos que debemos surtir para acercarnos a este objetivo que les comentaba yo al inicio de esta charla, donde queremos generar un bioinsumo. Porque no es fácil llegar a eso, si bien hay varios en el mercado, nosotros queremos hacerlo pues con todo el rigor científico y necesitamos para eso realizar una serie de fases en la investigación que nos permitan tener un resultado contundente que inicialmente se va a aplicar en las colecciones para la conservación del Jardín Botánico, pero que sería ideal que en un futuro pudiéramos llevarlo a otros puntos de la ciudad, a otras problemáticas, ya sea en los jardines o quizás en el arbolado, y que nos va a hacer menos dependientes de los insumos químicos que pues no son ideales, no son amigables con el ambiente. Estamos en La Noticia, un medio para la conservación. En este capítulo hemos hablado sobre las interacciones entre microorganismos como bacterias, hongos, entre otros, y las plantas. Yo quiero hacerle una última pregunta a Natalia, ya como cierre de este episodio. ¿Y quiénes conforman el grupo de trabajo? Bueno, uso de los recursos fitogenéticos, como mencioné al principio, tiene 3 líneas de investigación. Particularmente en la línea de organismos asociados estamos únicamente Marta y yo, lo que quiere decir que esta investigación importante que se ha realizado ha sido básicamente generada por Marta Liliana, donde yo surto un tipo de apoyo, de guía, de revisión, de complementación, pero el eje es Marta, que es bióloga y microbióloga y tiene una maestría en gerencia de los recursos. Bueno, muy bien, muchas gracias a Marta por habernos acompañado. Muchas gracias, Luis Alfonso, y a todos. Natalia, muchas gracias. Luis Alfonso, muchas gracias, para nosotras es un gusto estar aquí. Muchas gracias a nuestros invitados por habernos acompañado en este episodio. Así hemos llegado al final de la noticia en el marco de la 9ª semana de la investigación del Jardín Botánico de Bogotá. Les invitamos a que escuchen toda la serie y conozcan más
sobre la flora altoandina y el páramo. Muchas gracias. De un